Saludo con muchísimo gusto a Víctor Ronquillo, periodista y escritor de libros. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, contento, no hay problema. Sabemos de la dinámica del periodismo y del trabajo que hacen ustedes, ¿no? Con mucho gusto estamos aquí, mi querida Adriana. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, periodista y escritor también. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, Adriana? Buenos días, buenas tardes, perdón. Un saludo a mis compañeros también, Víctor y Guadalupe. Un saludo también para Julio y al auditorio que nos está siguiendo ahora. Muchas gracias. Guadalupe Correa, profesora en George Mason University. ¿Cómo estás, Guadalupe? Hola, Adriana, pues muy contenta de estar aquí contigo, con Víctor y con Ricardo, y pues un saludo a todos y a Julio a la distancia. Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Pues sí, se nos fue de pinta, así que vamos a poder hacer travesuras el día de hoy. Pues empezaría contigo, Víctor. Pues en este informe que presenta hoy el presidente de la República, habló sobre el tema de la seguridad como un tema también, pues no nada más heredado, sino también llevan 2 veces que menciona que los cárteles no se generaron en su gobierno en estos 3 años, o en estos ya casi 3 años, y pues incluso hizo mención de 2, del cártel Jalisco y me parece, el cártel del Pacífico. Habla también el presidente de algunas cifras que habrían estado bajando en su sexenio, que serían el homicidio, por ejemplo, en el caso también de los secuestros, pero sin embargo tenemos un alza importante en el feminicidio de 14% y también en otros delitos. ¿Cómo ves particularmente en este tema de seguridad, Víctor, este informe y en general también cómo viste el mensaje que dirigió el día de hoy el presidente? Bueno, son varios temas, ¿no? Yo creo que en principio habría que ver qué finalidad tienen estos mensajes. Van 10 en lo que va de estos 3 años de gobierno y me parece que esa finalidad sin duda es obvio, una finalidad política, pero es una finalidad política que de alguna manera define y robustece el proyecto de gobierno de López Obrador. Digo que lo define porque de alguna manera hace recuento de lo que ha sido este proyecto de gobierno y algo que es muy importante, esta redefinición de la función del Estado, ¿no? De manera radicalmente distinta a lo que fue el Estado en la época neoliberal. No hay duda de que este Estado se recompone, se reconfigura y tiene como objetivo central, logrado o no logrado, ese es un tema de discusión amplia, pero atender las necesidades prioritarias de la población de este país, construir la democracia y también trabajar por el bien común, poniendo por delante a los pobres. En términos de seguridad, mira, creo que yo lo mencionaba hace un rato, ¿no? Cuando se dice que hay una disminución del 2% en términos de homicidio doloso, esto parece nada en términos de lo que ocurre en este país. Pero cuando uno tiene la oportunidad de reportear en las fronteras, cuando uno pues ha recorrido los caminos de Michoacán, los caminos de Guerrero, cuando se ha tenido ocasión de conversar con las personas que siguen reivindicándose como un sujeto político importante y que son víctimas de la desaparición forzada, familiares de víctimas de la desaparición forzada, uno entiende la dimensión de esta realidad. Cuando uno mira las acechanzas por parte del proyecto de securitización de nuestro continente por Estados Unidos, estableciendo reglas muy claras de operación vinculadas a la estrategia de la guerra del narco, y aquí se encuentra un paradigma distinto, uno entiende también y le tiene que dar dimensión a esta realidad. Y lo otro que también es muy importante, mira, a veces perdemos de vista, sobre todo nosotros periodistas, la dimensión histórica de lo que ocurre, ¿no? Y cuando hablo de la dimensión histórica de lo que ocurre en términos de seguridad, me refiero a la constitución, a la construcción de poderes fácticos ligados a sin duda parte del crimen organizado, pero ligados al poder político en este país, fundamentales en el deterioro de las instituciones y en la destrucción de las aspiraciones democráticas de muchos en este país. Eso no hay que perderlo de vista, es una herencia terrible y dolorosa, ¿no? Entonces creo
que lo fundamental, y en términos también de la estrategia, se dice que no hay estrategia para enfrentar este terrible problema de inseguridad. Pues lo que hay es una estrategia que tiene una profundidad, que tiene una visión distinta, en la que yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Me parece deplorable el que se eche mano de la militarización, el que la Guardia Nacional se constituya y se fortalezca, y no se establezcan posibilidades de nuevas versiones y tipos de seguridad distinta. López Obrador habló la semana pasada de lo que es la policía comunitaria en Guerrero. Hay ejemplos de otras alternativas de seguridad que van de la mano con también organizaciones democráticas más horizontales. Pero al final de cuentas me parece que atender las causas de la inseguridad es un hecho loable, que dará sus frutos quizá a largo plazo. Otro tema que me parece importante destacar, y que es un tema del cual ya hemos hablado aquí, pues es el aumento de la incidencia de crímenes que yo ligo a lo que puede considerarse el deterioro y la degradación social, ¿no? Por una parte, no hay duda, el feminicidio se expresa de manera dolorosa, terrible. Por otra parte, la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, que tiene que ver precisamente con esta condición y con esta realidad que, bueno, no tenemos el tiempo para ampliar el tema de la degradación social, pero sí creo que hay otro elemento importante en cuanto al aumento de delitos, que ese sí no lo habíamos discutido ni reflexionado en torno a ello. Hay un aumento considerable en términos de la extorsión. ¿Por qué? Porque hay una sensación de inseguridad creciente y lamentable en este país, en muchos lugares, pero sobre todo en los lugares que han sido vulnerados por la presencia del crimen organizado, ¿no? Tamaulipas, el Estado de México, Michoacán, Jalisco, y en esos estados y otros, lo que son municipios en donde, pues, francamente, la violencia se expresa duramente, ¿no? Hay algunas otras ideas que valdría la pena señalar, pero creo que pues por el tiempo ahí me quedo, mi querida Adriana. Muchas gracias, Víctor. Ricardo, pues también en este tema de este informe del presidente que reconoce los incrementos en algunos delitos, pero como bien dice Víctor, suena quizá muy poco el 2% que haya bajado el homicidio, pero ¿será algo positivo, Ricardo, si veníamos de una trayectoria o una inercia muy fuerte en términos de violencia? ¿Se habrá contenido en algunos delitos, como menciona a veces la secretaria de Seguridad Ciudadana Rosa Isela Rodríguez? ¿O cómo ves el manejo en el tema de seguridad? Bueno, ese 2%, pues bueno, es peor es nada, ¿no? Sin embargo, bueno, esto no alcanza ni siquiera para considerar que el gobierno esté haciendo algo positivo por esto. El país creció a 67 millones de pobres con la pandemia. Es decir, hay hierros, hay desatinos en la política económica que se están reflejando, según datos del Coneval. Obviamente, mucho de esto tiene que ver con la falta de apoyos a las empresas, las dejaron quebrar, y esto generó desempleo. Y ahí está el desempleo, ahí están los pobres, que es lo que alimenta el proyecto de la 4T. Entre más pobres haya, pues esto se convierte en un semillero electoral que hay que seguir manteniendo a través de programas sociales, ¿no? En el respecto del tema de la seguridad, pues el presidente está reprobado. Es decir, es un gobierno sin resultados. Hablar de un 2% a mí me daría vergüenza como presidente. Me pareciera más honesto reconocer que la política de seguridad ha fallado y que no han sabido articular una estrategia eficaz frente al crimen organizado. Tiene razón el presidente cuando habla de que los cárteles no surgieron en este periodo actual, sino que vienen del periodo neoliberal. En efecto, surgieron hace muchos años. Las organizaciones criminales se han asociado unas con otras,
algunas se han debilitado, producto de sus mismos ajustes de cuentas, otras se han fortalecido a través de distintos mecanismos que tienen que ver con la protección recibida en sexenios anteriores. Me parece que un caso emblemático es Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que son los dos grupos que consolidó, por un lado, se consolidaron en el periodo panista, del año 2000 a la fecha, cuando se dio el parteaguas entre lo que fue el régimen del partido de Estado y la alternancia en el año 2000. Ahí se fortalecieron estos dos grupos. Y ya el resto, bueno, pues son organizaciones muy beligerantes, muy violentas, que de una o de otra manera han controlado territorios y han ampliado su portafolio de actividades criminales que tienen al país en una verdadera crisis de seguridad. Sin embargo, el hecho de que no hayan surgido en este periodo y que sean producto del neoliberalismo, no exime al presidente de la responsabilidad de combatir al crimen organizado. Es decir, hoy Michoacán, por ejemplo, está tomado por el crimen y no hay gobierno municipal, ni hay gobierno estatal, ni hay gobierno federal presente. No obstante que tenemos una militarización espantosa, escandalosa. Uy, se nos está yendo Ricardo. Ay, a ver si regresa. Bueno, en lo que regresa Ricardo, Guadalupe, a ver si vamos contigo. ¿Cómo ves el tema de la seguridad en este discurso del presidente López Obrador el día de hoy? ¿Coincides en que son resultados muy pobres o que falló la estrategia? ¿Cómo le entregaron además también el país al presidente López Obrador y realmente había estrategia alguna que pudiera surtir efecto? ¿Cómo ves este tema, Guadalupe? Es un tema tan complicado, de alguna forma yo creo, yo estoy de acuerdo en lo que dice el presidente, en el sentido de que sí fue un problema heredado de muchas maneras, y en este sentido también estoy de acuerdo con mi colega Ricardo Ravelo. Sin embargo, creo que sí, definitivamente también el gobierno de México en el tema de seguridad está reprobado. Creo que el decir que esto fue una herencia del periodo neoliberal, en primer lugar, no sé a qué se refiere realmente con lo neoliberal, porque lo ha explicado en varias ocasiones, pero seguimos en un periodo de alguna forma pues muy vinculado al capitalismo, sí con un enfoque mayor en los pobres, que Víctor lo describe como una estrategia, digamos, para atacar las causas de raíz de la violencia, de la inseguridad, que claro que es un combate a la pobreza y a la desigualdad, por supuesto que es más de largo plazo, pero definitivamente algunas partes del país se le han ido de las manos al gobierno federal, pero también tenemos, no solamente también como la oposición, poner un enfoque únicamente en el gobierno federal, porque muchos de los problemas de seguridad tienen que ver también con los espacios estatales y de gobiernos locales. Esta cuestión de falta de coordinación también ha provocado muchísimos problemas. En el tema de la militarización, hablar de que la militarización es el problema en sí, yo creo que tampoco es una buena manera de entender esta cuestión, porque la herencia de la militarización en el tema de la seguridad tiene también que ver con la militarización o la paramilitarización criminal que se fue dando a la par y que de ahí no sabemos muy bien los orígenes, no los hemos estudiado particularmente bien, y creo que hay un tema que vamos ahorita a discutir, que es el tema quizás de Tamaulipas o del noreste de México. La llegada de paramilitares criminales, donde no sabemos cuáles son realmente sus orígenes, si son grupos que se están peleando una plaza de narcotráfico o si son otro tipo de actores, esto también es muy importante. Y cuando uno viaja también, como dice Víctor, a hacer estudios de campo, a platicar con las personas, yo me he encontrado, y fui una de las principales críticas de la militarización, pero cuando te encuentras con personas que viven en estos espacios de la inseguridad de tal magnitud y piden la participación de las Fuerzas Armadas, es cuando entiendes que las cuestiones no son tan sencillas de resolver, porque el crimen organizado tiene acceso a armamento de alto calibre y
se generó y se expandió en base a estrategias militares. Entonces es muy complicado y en este sentido estoy de acuerdo con el presidente. Hay una herencia que los gobiernos anteriores, no sé si neoliberales o no, pero los gobiernos anteriores pusieron en práctica y no es tan sencillo tener una estrategia que funcione. Lo que sí sabemos es que el gobierno no ha puesto en marcha una estrategia que funcione. Este 2% de reducción en la tasa de homicidios se puede volver a disparar, ya lo sabemos. Lo que pasó en el primer año y medio del gobierno de Enrique Peña Nieto fue una reducción en el número de homicidios, pero de nuevo se fue exponencialmente para arriba. Este incremento en crímenes de otro tipo, la baja en secuestros, bueno, puede ser una cuestión loable, pero no creo que a la larga podamos decir que esto es un éxito. Entonces, ¿qué nos queda? Yo creo que esta creación de una policía, ya sea la Guardia Nacional, porque bueno, sí sabemos que la delincuencia organizada está militarizada. Este tema de la militarización no puede ser simplemente desdeñado porque es muy difícil establecer esquemas que sirvan en todo sentido, pero tampoco hay plan. Tampoco hay plan, no se ha podido recuperar de alguna forma ciertos territorios, no se ha generado una policía que funcione. El tema de la Fiscalía General de la República es un tema que debemos de tener pues, muy consciente. No ha servido la Fiscalía. El fiscal no ha hecho un trabajo deplorable. Tenemos que todo el sistema judicial, también el aparato judicial, la Fiscalía, el tema de las prisiones, todo el aparato de procuración de justicia en México necesita un plan integral para poder resolver este problema. Tenemos que pensar en prisiones, tenemos que pensar en jueces, tenemos que pensar en corrupción, en combate a la corrupción y en investigación judicial. Realmente todo está fallando en el país. Sí es heredado, pero el gobierno de México tiene que empezar y tiene que crear un plan que no existe. El tema de la reforma a la policía no se ha hecho, no tenemos un plan que articule a las diferentes secretarías de Estado, al Poder Judicial, a la sociedad civil. Es importante también que, como decía Víctor, el tema de las policías comunitarias ya se probaron en Michoacán y fue todo un desastre. ¿Por qué? Porque el gobierno también estuvo apoyando para no pagar los costos de la paramilitarización criminal y la paramilitarización más bien, se utilizó una paramilitarización para combatir a la delincuencia organizada y fue un desastre. Entonces debe haber un plan que sí articule a la sociedad civil, al combate, al combate a la delincuencia y mejorar todas las instituciones al mismo tiempo alineadas a un plan nacional. Y eso no se ha hecho y definitivamente creo que el gobierno sí está reprobado en el tema de la seguridad y el combate a la delincuencia organizada. Gracias, Guadalupe. Víctor, pues precisamente, pues sí, pues vámonos al norte, vámonos a algunas regiones como Tamaulipas, como Michoacán, además de que vimos un tema aquí, pues particularmente muy penoso en la Ciudad de México, a un gobernador como Silvano Aureoles sentado fuera de Palacio Nacional a querer entregarle aparentemente pruebas de que Morena estaría vinculado al crimen organizado. En declaraciones, incluso el gobernador dijo que lo que quiere evitar es que en 2024 pues, un presidente sea puesto por cárteles del crimen organizado. ¿Cómo ves lo que está sucediendo tanto en Michoacán, Víctor, como en Tamaulipas, donde parece ser que hay hechos inéditos, ¿no? En agresiones, violencia contra ciudadanos al azar? Donde quizá, no sé si sea mi ignorancia, pero a lo mejor por lo menos acá no teníamos conocimiento de que algo así sucediera o con esa frecuencia. Digo, creo que conocíamos muchos casos a lo mejor de migrantes que matanzas, ahorita por ejemplo creo hay una serie de Netflix que acaba incluso de salir sobre la matanza de la masacre en Allende, pero una situación al azar como tan... híjole, no sé, tan compleja. ¿Cómo ves tú, Víctor, qué es lo que está sucediendo en esos lugares?
Bueno, como lo mencionas, Adrián, es una situación de una enorme complejidad, pero al final de cuentas, pues se trata de eso, ¿no? De tratar de abordar en el análisis esta complejidad, estas diferentes dimensiones de la complejidad. Yo empezaría por esta expresión de lo que mi maestro José Agustín llamaba la tragicomedia nacional. Este gobernador, sentado en una sillita de plástico afuera de Palacio Nacional, con un archivero un portátil, un folder grande, ¿no? De supuestas pruebas para denunciar cómo Morena había sido penetrado por el narcotráfico o establecía una alianza, ¿no? Es deplorable porque al final de cuentas creo que no le dieron las pruebas a Silvano Aureoles para convocar una conferencia de prensa y presentarlas públicamente, ¿no? Creo que lo que se buscaba puede ser un impacto mediático que los cálculos de quienes lo programaron, lo realizaron, lo instrumentaron, no consideraron el ridículo al que se expuso a este personaje, que por lo demás ya lo señalaba yo en la semana anterior. Habría que ver, habría que escuchar las denuncias de los pobladores, por ejemplo, de Aguililla, que mencionan cómo este poder político constituido por Silvano Aureoles se ha aliado a una facción de un cártel criminal y que de alguna manera, pues parte de la violencia que se gesta en esta región de Michoacán tiene que ver con esta pugna, ¿no? Esto no es la versión oficial que nos han dado a conocer. Y luego también, hablando de otras versiones de esta realidad, ya lo mencionaba yo la semana anterior, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en la meseta purépecha de Michoacán en relación a la presencia del crimen organizado y a la economía del delito? Pues hay varios negocios, ¿no? El más evidente, pues es el control del territorio para la generación de lo que llaman el oro verde. ¿Qué es el oro verde? El aguacate. Y ahí, me lo decían los compañeros de Nahuatzin, pues el crimen organizado ha sido la mano derecha de las grandes empresas apoyadas, asociadas a este poder político. Este es parte de la realidad. Las comunidades como Cherán, como Nahuatzin y otras comunidades de pueblos originarios en Michoacán han tenido un episodio de sufrimiento terrible y doloroso como parte del hostigamiento político realizado por el gobierno de Silvano Aureoles, ¿no? Esto obviamente no estaba en su carpeta de pruebas, pero esto está presente, incluso lamentablemente no es algo que se documente de manera frecuente en los medios, pero esto es una realidad que se vive en la meseta purépecha. Hay presos políticos, y hay presos políticos, y hay personas desaparecidas, y hay homicidios que han sido causados precisamente por la defensa del territorio de estos personajes, ¿no? De tal manera que tenemos una complejidad enorme en relación a esta realidad. ¿Qué ocurre en Tamaulipas y qué ocurre en este escenario nacional donde lamentablemente en las últimas semanas se han multiplicado los casos de homicidio, las masacres, hechos que podemos considerar lamentablemente como parte de una realidad de narcoterrorismo, como ocurrió en Reynosa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo más simple sería decir que hay un reacomodo de poderes, que los narcos y los grupos del crimen organizado están mostrando el músculo. Bueno, yo considero que esto es parte de la realidad, solamente una parte. Yo creo, y aquí en afán de adelantar en la reflexión, de poner sobre la mesa nuevos enfoques, ¿no? Como lo ha hecho Guadalupe hace un momento, hablemos. Y ya lo hemos hecho de la construcción de grupos paramilitares, de la constitución, perdón, de grupos paramilitares al servicio del mejor postor. Hablemos de violencia política ejercida desde las alturas del poder político en Tamaulipas. Volvamos a una pregunta elemental que ya he formulado aquí y que recuerda lo que le decía Sherlock Holmes a Watson. Follow the money. ¿A quién beneficia
este estado de incertidumbre? ¿A quién beneficia el que estas masacres se estén dando en Zacatecas? ¿A quién beneficia esta posición de Silvano Aureoles? ¿A quién beneficia el que el gobernador de Tamaulipas en este momento y hace unos días declare que el gobierno federal no ha actuado en consideración a hechos tan fuertes, ¿no? Por otra parte, no hay duda, y ya lo decía yo hace semanas, el asunto de la violencia política en el conflicto electoral nos tiene que dejar ver que hay otras historias que tienen que ser contadas, realidades que están más allá de la percepción de nosotros como analistas del tema, de los medios de comunicación, y que tenemos que empezar a plantearnos, ¿no? ¿Cómo repercute en términos electorales el que en buena medida la mayoría del Congreso en Tamaulipas ahora pertenezca a Morena? ¿Cómo repercute en que algunas de las alcaldías de la frontera chica y de Reynosa ahora hayan sido ganadas por Morena? En fin, creo que hay diferentes elementos, diferentes aristas para encontrar, y esto es muy importante, nuevos enfoques de análisis a esta compleja realidad de, por una parte, del escenario de la política mexicana, pero por otra parte también del escenario de la violencia en, como dice Ricardo, y ahí sí estoy absolutamente de acuerdo con él, en este escenario de crisis de la seguridad en nuestro país, pero una crisis que desde mi punto de vista alienta y es resultado precisamente de la conformación de una nueva orientación política para enfrentar estos problemas. Gracias, Víctor. Guadalupe, pues tu opinión sobre este tema, Tamaulipas, Michoacán y dos gobernadores que están y han estado vinculados con el crimen organizado, no de hoy, no de ayer, pues ya tiene pues bastantes años, y sobre todo pues cómo ha cambiado, qué ha marcado la etapa postelectoral, Guadalupe. Claro que sí. Yo creo que es un tema muy complejo y quiero añadir un aspecto a lo que dijo Víctor que me pareció muy, muy sensato, muy holístico en su análisis, en el tema principalmente de Michoacán. Recordemos también, nos falta, para no repetir, el tema de las desapariciones en la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo. Y el tema de lo que está sucediendo en la frontera, desafortunadamente creo que este tipo de eventos se va a multiplicar. Y aquí un poco haciendo o acompañando a lo que dice Víctor, ¿quién se beneficia de este tipo de violencia? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué? Porque en el caso de Michoacán, el tema es político, ¿no? ¿Quién está vinculado para el actual gobernador, todavía gobernador del estado de Michoacán? Morena. Entonces hace de una situación muy compleja que nunca pudo resolver y que de acuerdo a algunos testimonios también ha estado involucrado, y su grupo político ha estado involucrado en esas actividades, quiere ponerlo todo en la mesa política. ¿Para qué? Para establecer, pareciera ser que para establecer una cortina de humo y realmente no analizar lo que está sucediendo y hacer un espectáculo mediático, ¿no? Que fue simplemente lo que hizo, un espectáculo muy penoso. Y en el caso de Tamaulipas es exactamente lo mismo en este sentido, ¿no? Creo que la versión oficial tiene que ver con se está calentando la plaza, todo esto acompañado de estos mensajeros que participan en las redes sociales y de la policía estatal que ha estado completamente cuestionada, los golpes, y supuestamente ha estado vinculada a otras masacres como la masacre de Camargo, y de repente ellos ya tienen 13 personas que están vinculados con esta masacre de Reynosa, y todo tiene que ver con el calentamiento de plazas y con esta idea, ¿no?, que se tenía durante la era de Felipe Calderón, de que son grupos que se están peleando una plaza, grupos que están peleando un negocio. Cuando realmente, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasó en Reynosa no fue una cuestión de un calentamiento de plaza regular. Si hablamos nosotros con la gente de Tamaulipas, con las amistades que tiene uno en Tamaulipas, es que esto no había pasado, esto no es un enfrentamiento entre grupos, esto es un acto de terror. A veces me
Me cuesta trabajo utilizar esta frase porque en Estados Unidos se utiliza también para ejercer una presión sobre México. Hay que recordar también, esta cuestión de las desapariciones se está cubriendo en Estados Unidos de una manera muy directa. Y también recordemos que hay una operación conjunta, una fuerza de operación conjunta alfa, que está el gobierno de Estados Unidos de manera primero unilateral, pero necesita la vinculación, la relación directa con México, porque si no, no van a poder hacer frente a su operación conjunta alfa, que tiene vinculadas las diferentes agencias de seguridad de los Estados Unidos, supuestamente para combatir la trata y el tráfico de migrantes. Esto es muy importante. ¿Qué va a pasar? Lo que se está presentando puede ser considerado un acto de terror, que también está vinculando a autoridades mexicanas de otros niveles y a criminales, obviamente, que se ha intentado hacer ver que son terroristas, a crímenes contra ciudadanos estadounidenses. También esto puede beneficiar o puede presionar un poco más al gobierno de México para que participe directamente con las agencias estadounidenses. Y como sabemos, en idea van a colaborar, pero esta colaboración ha costado a México cientos de miles de muertos, como fue en el tiempo de la declaración de la guerra contra las drogas del presidente Calderón bajo la iniciativa Mérida. Entonces, esto también es interesante, ¿no? ¿Quién está perpetrando estos actos? Realmente, vamos a quedar claro. Grupos que se dedican al crimen organizado o grupos del crimen organizado que se dedican, por ejemplo, al tráfico de drogas o al robo de combustible, no quieren que se caliente la plaza, no quieren decir yo estoy aquí, voy a matar a muchas personas para que venga toda la atención mediática internacional y además la atención del gobierno federal. Es algo muy interesante. ¿Por qué está pasando esto? Y luego añadimos lo que dice Víctor en el caso en específico de Tamaulipas, de un gobernador que está enfrentando un proceso muy complejo de desafuero, un proceso jurídico que está enfrentando al gobierno federal con el gobierno local todavía de mayoría panista, pero que perdieron esta mayoría. ¿Y dónde fue? En Reynosa, donde el gobernador tiene muchísimos intereses, donde tiene familia, donde tiene allegados y donde tenía mucho interés en continuar teniendo una influencia política y donde ya la perdió. ¿Por qué? Porque el hijo de la actual alcaldesa y ellos han entrado en conflicto. Siempre han estado en conflicto mientras estuvieron en gobierno, pero más conflicto que ahora porque él representa al partido ya Morena, ¿no? Ya no al Partido Acción Nacional. ¿Qué mejor que calentar una plaza en cuestión política para también desviar la atención y poner toda la atención en una ciudad donde supuestamente ellos ya tomaron cartas en el asunto? Nunca habían tomado cartas en el asunto, inclusive la policía estatal, al mando de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha estado acusado de desapariciones forzadas, de secuestros, de extorsión, de todos los crímenes que suceden en Tamaulipas. Y además de presentar algunas personas, de entregarlas a otros grupos del crimen organizado, de pactos. El mismo gobernador está vinculado con esto, y qué mejor que calentar una plaza y decir que fueron grupos peleándose unos con otros, ¿no? Y esto beneficia a muchos actores. Entonces hay que tener muy claro que esto se está volviendo político y que también podría tenía implicaciones más bien de orden geopolítico si atendemos a este análisis, ¿no? De lo que está haciendo esta operación conjunta alfa de los Estados Unidos y qué puede lograr Estados Unidos al también poner atención a esto, ¿no? O bueno, no estoy diciendo que ellos hayan perpetrado estos hechos, pero les puede ayudar presentándolos de cierta manera. No sabemos bien quién está haciendo esto, de dónde vienen estos grupos paramilitares, de qué tan alta esfera, como dice bien Víctor, de dónde viene. O sea, es difícil entender, pero creo que tendríamos que entender esto más allá de cuestiones locales, más allá de cuestiones de grupos, que también tendríamos que entender la cuestión geopolítica y la cuestión política a los más altos niveles. Gracias, Guadalupe. Y también hay que considerar que pues en Tamaulipas la prensa está sumamente controlada, como lo ha denunciado nuestra colega Marta Olivia López, nuestra colega ya de Tamaulipas, quien ha estado con nosotros. Así que pues es una zona muy, muy conflictiva en términos también informativos. ¿Cómo ves, Ricardo, este tema de Tamaulipas, de Michoacán y de estos gobernadores y la violencia que pues no cesa?
Bueno, antes que nada, una disculpa porque hubo un apagón y me quedé hablando. Ay, no te Pero preocupes. retomando esto, el asunto es que en el caso de Michoacán, te diría, por lógica se deduce que un estado que está gobernado por el crimen, pues por supuesto que tuvo una total injerencia en las elecciones del pasado 6 de junio. Sería muy infantil no considerarlo así. Eh, yo no meto las manos por Aureoles porque además hay muchas quejas y denuncias de toda la corrupción que él ha operado como gobernador. Sin embargo, sí me parece un detalle que no haya sido recibido por el presidente, sobre todo cuando anunció que llevaba pruebas de cómo Morena ganó la elección con el apoyo del crimen, infiltrado por el crimen o más bien en alianza con el crimen. El presidente dijo que era un tema que le competía a la Fiscalía General de la República. Tiene razón. Es muy lamentable que Aureoles no haya acudido a la Fiscalía, pero también hay que considerar que este asunto es político y que sí le competía al presidente escucharlo. Muy lamentable el show de Aureoles porque, bueno, se hubiera plantado ahí afuera del Palacio Nacional, hacer una guardia de días, de semanas, para que el presidente lo recibiera. Pero Ricardo, bueno, no aguantó mucho. Ricardo, perdóname que te interrumpa. No, si lo hubiera recibido el presidente, no se podría malinterpretar incluso como que hubiera un acuerdo en lo oscurito, no sería una especie de como de confesión, digamos, por parte del gobierno federal o por parte del presidente de la República, como de tener conocimiento. No, no sé, ¿cómo ves eso, Ricardo? No, pues se hubiera hecho público, ¿no? Es decir, todo eso del oscurito y las interpretaciones y toda esa parte subjetiva se combate con meter el reflector, con hacerlo público. Es decir, a ver, el gobernador me vino a entregar pruebas, hay esto, a ver, fiscalía, pues te toca investigar, ¿no? Ahora, si no se dice nada, bueno, pues esto, por supuesto que se presta. Lo que no se hace público se malinterpreta. Esa es una regla que siempre ocurre, ¿no? Pero bueno, creo que hubiera sido sano conocer las pruebas. Él ha dado algunos pedazos de información, me parece que muy despicadas, pero muy despicados, pero no conocemos bien a bien un informe detallado de cómo intervino el crimen en Michoacán, ni en otros estados, ¿no? Y finalmente habrá que ver, ahora que resuelva el Tribunal Federal Electoral, las impugnaciones de esos estados donde presuntamente el crimen intervino. Creo que, bueno, pues si lograron recabar las pruebas suficientes, elementos duros, pues probablemente haya algún resultado importante, pero de otra manera, sin duda que, bueno, lo más probable es que puedan ratificar los triunfos de Morena. Ahora, en el caso de Tamaulipas, coincido con lo que dice Guadalupe, pero hay un punto que, que sí explica que hay una guerra de plaza, una guerra importante. Eh, digamos que en los estados, sobre todo en Sinaloa, se mencionó mucho la presunta intervención del cártel de Sinaloa y otros grupos como el cártel de Jalisco en estas elecciones. Curiosamente, estos dos grupos criminales, pero particularmente el de Jalisco, ya está instalado en Tamaulipas y ya está presuntamente con una alianza con el cártel del Golfo para enfrentar a las otras dos organizaciones que están operando ahí. Es decir, sí hay una lucha criminal, pero también hay una lucha política. Y esta lucha criminal es el reflejo de la lucha política. Es decir, en la medida en que Morena va avanzando en Tamaulipas, se van aproximando los presuntos grupos aliados de Morena en esa entidad, donde antes ni siquiera se atrevían a pisar ese territorio. De tal suerte que, bueno, se está como cerrando la pinza. Por un lado, están cercando al gobernador, ahora ya ganaron el Congreso, lo blindan con un fuero, probablemente lo vayan a desaforar,
le van a quitar el poder, pero para entonces ya hay, entiendo, un control más o menos claro de otros grupos criminales presuntamente aliados de Morena que ya están afincados en el territorio. Es decir, es una estrategia a dos vías. Por un lado se avanza en el terreno criminal y por otro lado en el político. Y esto es lo que nos está detonando la crisis de seguridad que vive Tamaulipas, los enfrentamientos, porque ahora que ya entró Cártel de Jalisco, bueno, pues se está generando mucha violencia, como es lógico cuando se va a pelear un territorio de la magnitud de esa entidad, ¿no? Gracias. Ricardo, vamos a pasar a otro tema. Nos quedan todavía 3 temas. Quiero que nos alcance el tiempo. Estoy muy picada con el tema, híjole, del norte del país y de la inseguridad que pues no le vemos fin, no sé si me siento un poco desesperanzada en ese tema, pero si les parece bien, vamos a continuar ahora con el tema de la despenalización de la marihuana, pues como planteaba Víctor, más allá del prohibicionismo, ¿qué implica pues el propio presidente sobre este tema de la Suprema Corte de Justicia que pues despenaliza el uso lúdico? El presidente López Obrador incluso también se pronunció que si no resultaba en, digamos, beneficios contra de alguna manera contra el crimen organizado o en el combate del tráfico de drogas y en el tema también de la salud, pues actuaría, se entiende que propondría una reforma al respecto. Víctor, ¿cómo ves este tema? Bueno, yo empezaré por un enfoque muy obvio, ¿no? Pero no hay duda de que el prohibicionismo en términos de lo que ocurrió con la prohibición del alcohol, pues generó distintas expresiones de violencia, generó pandillas, generó la actuación de la mafia. Hay una documentación y una versión amplia, hollywoodense al respecto, ¿no? Pero lo que sí sorprende, es que en el seno de las Naciones Unidas hace un par de años se reconociera que los efectos de la llamada guerra contra el narcotráfico, del prohibicionismo, no hubieran dado mayores resultados, ¿no? En términos, si entendemos por resultados, el que se mitigara el problema de las adicciones, el problema de la violencia, el problema de la construcción de poderes fácticos criminales. Este reconocimiento de las Naciones Unidas y una amplia discusión a nivel internacional nos hace perspectiva de cómo enfrentar esta realidad, que ya no el problema de las drogas, sino la realidad humana que corresponde a el uso de sustancias que pueden ser recreativas o no recreativas, pues nos tiene que hacer pensar en nuevas alternativas. Estoy partiendo de un enfoque obvio y me voy a permitir también ir un poco más allá y recordar en términos antropológicos, históricos, lo que representan y se puede documentar el uso de drogas en distintos momentos, o de sustancias alucinógenas o de sustancias que podrían considerarse que alteran la conciencia, en términos de la historia de la humanidad. Y es muy interesante reconocer cómo hay momentos en términos de un salto cuántico sobre la percepción de la realidad. Y esto es muy interesante también, y bueno, estoy quizá saltando de un tema a otro, pero es muy interesante también cómo esta expansión de la conciencia de alguna manera fue un elemento, por una parte, de enorme calidad subversiva en la década de los años 60, y luego fue también utilizado como un recurso para controlar políticamente a quienes habían subvertido el orden establecido en esos años y se habían opuesto a la guerra de Vietnam, y de alguna manera estaban vinculados a todos estos movimientos progresistas de términos de revolución de las conciencias en los años 60, ¿no? Todo esto que acabo de decir
está ligado precisamente a lo que podríamos considerar como en aquella vieja serie que pues tú no recuerdas, Adriana y Adriana, y tampoco Guadalupe quizá, pero algunos de nosotros que somos más veteranos de la vida recordamos, ¿no? Un paso al más allá. Y creo que precisamente no solamente está ocurriendo en México, sino está ocurriendo a nivel mundial. Se está dando un paso más allá en términos del prohibicionismo. ¿A quién no conviene este paso más allá? Se ha beneficiado del prohibicionismo. Por una parte, pues estos poderes fácticos del crimen organizado que forman parte de los consorcios a nivel mundial, ¿no? Y ahí está la realidad de nuestros países y de países también de Asia, de África, que han sido víctimas de estos consorcios en muchos sentidos. Por otra parte, no conviene a quienes combaten precisamente a estos consorcios y que luego resulta que son asociados a ellos, porque como ocurre, no hay oscuridad sin luz y luz sin oscuridad. Entonces, bueno, el poder económico y político de las agencias de Estados Unidos dedicadas a la seguridad y dedicadas a combatir el narcotráfico ha crecido exponencialmente desde la década de los años 70. Lo mismo ocurre en muchos de nuestros países, ¿no? Ahora, es cierto, la marihuana es el menor negocio hoy en día. Es un negocio que al final de cuentas incluso podría ser como lo he hecho en otras ocasiones, asumido por el Estado mexicano en una utópica Motamex, pero en el fondo de todo es un paso para abatir el prohibicionismo y yo recupero el espíritu de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad. Y bueno, por ahí algunos apuntes, Adriana, sobre este tema. Gracias, Víctor. Se anda ahí medio cortando tu internet. Esperemos que ya en la siguiente ronda ya esté como plenamente restablecido. Guadalupe, sobre este tema, la postura del presidente, no sé, desde tu perspectiva de si no contribuyera esta decisión de la Suprema Corte en una reducción del narcotráfico particularmente, y sobre todo en materia de salud, dijo que pues a lo mejor enviaría, bueno, dijo actuaríamos, a lo mejor actuaríamos, que estamos en el entendido de que mandaría alguna iniciativa. ¿Qué opinas respecto a esta postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo de un presidente que se dice de izquierda y pues en términos reales, como plantea también Víctor, ¿cuánto contribuiría realmente en términos pues de una reducción de la violencia? Sí, por supuesto. Es un tema tan complejo que yo creo que nos llevaríamos precisamente con la decisión de la Suprema Corte y la falta de regulación, ¿no? Porque eso es lo que quieren, regulación. Y también el papel de las ONGs que van con todo este tema de la regulación y el uso lúdico de la marihuana, solamente de la marihuana. Bueno, sabemos, y tuve la oportunidad de platicar con un experto en el tema. Es un periodista joven y muy controvertido llamado Nicolás Moraz y me dio una clase muy interesante al respecto. Y esto, siendo libertario, ¿no? Ellos siempre están en contra de la prohibición. Los libertarios han estado en contra de la prohibición, han estado pegado al neoliberalismo, pero ahora son muy críticos del nuevo orden. Y él habla de esto, menciona la historia general de las drogas de Antonio Escotado, y aquí explica, bueno, que obviamente la prohibición, qué es lo que ha logrado, ¿no? Y lo que sabemos que ha logrado la prohibición. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere el presidente? ¿Cómo va a actuar? Creo que sabemos perfectamente que en el tema de la marihuana el impacto va a ser mínimo, porque realmente el negocio de la delincuencia organizada se puede ir a la prohibición de otras drogas, ¿no? En el tema de la regulación de la marihuana es muy importante entender también qué actores están detrás de esta regulación y entender qué pasó con el caso uruguayo, ¿no? José Mújica ha sido, pues, felicitado por muchos otros líderes latinoamericanos, por muchos personajes en América Latina y por la sociedad civil en América Latina y también por grandes fundaciones como la Fundación Rockefeller y la Fundación Open Society que han estado detrás de toda esta regulación de la marihuana y que tienen mucho interés también en probablemente también
también participar de la distribución de la marihuana. Y la regulación tiene que ver también con la participación del Estado en quién puede pues consumir y quién puede distribuir de la mano del Estado. Entonces, de alguna forma, cuando el presidente está diciendo que va a tener un papel, ¿qué papel va a tener? ¿Y esto va a ayudar a la seguridad? No, definitivamente no. Yo creo que la única manera de que el tema de las drogas tenga un impacto en la seguridad es decir, pues vamos a legalizarlos todas, ¿no? ¿Por qué? Porque de otra forma las organizaciones dedicadas al narcotráfico van a encontrar uno u otro producto que va a seguir siendo redituable en el sentido de la regulación, y por eso creo que organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Unidos contra la Delincuencia y otras organizaciones que están vinculadas a estas grandes fundaciones, pues tienen mucho que decir en el tema de la regulación. ¿Por qué? Porque también quizás pueden participar Monsanto, quién va a cultivar, ¿no? Y entonces este tema se puede entender en varios niveles. Yo les recomiendo mucho que lean esta entrevista que le hice a Nicolás Moraz porque explica muy bien el tema de Uruguay y cómo la regulación de la marihuana en Uruguay no bajó ni siquiera el número de personas que están en prisión vinculado al tema del tráfico de drogas, y que realmente pues simplemente es un negocio para unos, y en el tema de la seguridad pues no ha hecho mucho, ¿no? Y no va a hacer casi nada en el caso de México. Creo que también como tema político, como bandera para el presidente puede servirle, pero en términos efectivos pues realmente no, ¿no? Es un cambio de manos de negocio y hay que tener muy claro cuál es realmente la agenda de algunas organizaciones de la sociedad civil que están muy involucradas en la discusión. Aunque, bueno, por supuesto que penalizar a los consumidores de droga ha sido una cuestión terrible, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues sí, es un paso adelante, definitivamente, pero definitivamente desde el principio México no debió haber seguido esta guerra contra las drogas del presidente Nixon, que se da años después, pero la prohibición del alcohol, después viene la prohibición de las drogas y tenemos todo este espacio de control geopolítico vinculado al tema de política, primero del control de las drogas y bueno, con todo esto, con todo lo que esto lleva, ¿no? Pero bueno, ya voy a terminar aquí para que podamos continuar. Gracias, Guadalupe. Pues uno de los que está apuntadísimos con este negocio de la marihuana, pues es el expresidente Vicente Fox particularmente, ¿no? Ricardo Ravelo, ¿tú cómo ves este tema? Mira, creo que en efecto la despenalización no tiene ningún efecto, ninguna repercusión en el tema de la seguridad. Sobre todo porque ya las drogas no significan el grueso de los ingresos de los cárteles que operan en América Latina, ¿no? Particularmente los de México. Desde hace, no sé, en este siglo empezó a notarse que los grupos criminales ampliaron su abanico de actividades y entonces, como adelantándose a esto que ya se venía cocinando en Estados Unidos, en las discusiones en distintos países. Y entonces, bueno, ellos empezaron a operar con muchas actividades delictivas. Actualmente se habla de unas 21 actividades criminales que les generan muchos ingresos, de tal manera que, bueno, si hoy despenalizan todas las drogas, el crimen organizado seguiría igual. Yo creo que esto no, en ese sentido no tiene ninguna repercusión, pero creo que el tema de la marihuana, como ha ocurrido en Estados Unidos, en Europa, en algunos países, se ha visto como un negocio. Es decir, por ejemplo, escuché unas declaraciones del presidente de la República diciendo que la marihuana no se iba a convertir en un negocio. Yo creo que en un país con tanta necesidad financiera, está desperdiciando una gran oportunidad de comercializar la cannabis de distintas formas. Por ejemplo, en los países europeos, te diría Austria, te diría Holanda, te diría Portugal, por citar algunos, han convertido el tema de la cannabis en una gran industria. Hoy se consumen harinas, se consumen cereales, se consumen aceites, tés, antirrelajantes,
que provienen de la cannabis y que obviamente tienen una demanda impresionante, que han tenido autorización para comercializarse y que obviamente contribuyen a la salud de la gente. Esto obviamente es un desperdicio que no se haga o que no se intente hacer en México, que no se explote no solamente la parte del consumo de la marihuana fumada, sino toda la gama de productos que pueden derivarse de esta hierba, ¿no? Por supuesto que aquí en México apenas se dio el paso de la despenalización. Yo pensé que realmente el gran paso iba a ser llevar el paquete al Congreso, el paquete de todas las drogas, porque originalmente esa fue la propuesta, y se estuvo discutiendo incluso en Naciones Unidas si se podía o no liberar todas las drogas, como ha ocurrido en Portugal, donde ahí no hay ni una sola droga prohibida, como para dar un paso más allá de todas estas políticas y condicionamientos históricos que se vienen arrastrando con respecto de la prohibición. La prohibición ha sido un fracaso. Digo, si bien en algún momento tuvo algunos efectos positivos, el uso de la fuerza, la militarización que de ahí derivó, las exigencias a los países latinoamericanos para atender el tema del narcotráfico, etcétera, etcétera, pues obviamente no repercutió en nada, ¿no? Hoy se observa que, bueno, mirar el problema desde la otra óptica, pues puede dar algunos resultados. Por ejemplo, en Europa, evidentemente esto ya no es discusión, ha ocurrido hace mucho tiempo. En Estados Unidos, pues, ya muchos estados de la Unión Americana liberaron el consumo de la marihuana. En América Latina, pues ya serían 2 países, Uruguay y México. Ahora México tiene que regular, como decía Guadalupe, bueno, quién va a sembrar, quién va a distribuir, quién va a vigilar la calidad de la cannabis que se va a consumir, porque eso es muy importante, ¿no? En los países donde se ha liberado, el propio Estado se encarga de vigilar que la calidad de la marihuana sea óptima para que no genere daños en la salud de la gente. Así como, por ejemplo, se vigilan las drogas sintéticas. En Austria, por ejemplo, hay ambulancias que se instalan cerca de las discotecas con expertos médicos que están analizando la sustancia que van a consumir los muchachos y les dicen en 5 minutos si es apta o no para consumir. Es decir, no hay prohibición al consumo, hay vigilancia del Estado para que no haya daños en la salud de la gente si se exceden o están comprando alguna sustancia adulterada. Todo esto forma parte de una política que todavía se tiene que instrumentar en el país, porque bueno, el hecho de que se haya despenalizado no quiere decir que falten toda la instrumentación legal para regular desde la siembra, el consumo, las variedades y sobre todo quiénes van a ser los distribuidores, dónde se va a distribuir, en farmacias, en Oxxos, se van a abrir nuevas tiendas como en Canadá, no sé, falta mucho todavía por ver en ese sentido, pero creo que si se deja de ver la posibilidad del negocio, pues México pierde muchísimo porque en Canadá y en Estados Unidos la apertura sí redituó y ha redituado muchísimos ingresos. Gracias, Ricardo. Y bueno, ya vamos cerrando esta mesa y con un tema que me parece, colegas, que nos afecta en términos de la información, la difusión de la información y de cómo contemplamos nosotros la forma en la que ejercemos diariamente el ejercicio periodístico, informativo. El día de ayer se presentó, como ya había anunciado el presidente de la República, una sección que se llama ¿Quién es quién de las mentiras de la semana? Y presentaron a una persona que al parecer todavía no está colocada de manera oficial dentro de esta especie de coordinación de nombre Elizabeth García Vilchis, pero hicieron un ejercicio
que quizá resultó un poco atropellado porque se presentaron algunas imprecisiones, incluso más tarde fueron desmentidos. El día de hoy, la revista y portal Forbes desmintió pues una de las notas que presentaron ahí, o más bien avisó que era una nota de 2017 en este tema particularmente del espionaje. Pues nosotros recordamos en el caso de Enrique Peña Nieto cómo la forma en que adquirió este sistema Pegasus, ¿no? Este sistema de espionaje israelí para investigar a periodistas, a activistas, a defensores de derechos humanos, y que fue una investigación incluso en la que participaron varias organizaciones como la Red por los Derechos Digitales. Esa nota que se habría publicado en 2017 fue una de las notas que se habrían presentado el día de ayer como si estuvieran, como si fuera información de estos días o referente a este sexenio. Víctor, ¿cómo ves esta nueva sección? ¿Es una sección que habría que pulirla o es una sección que podría resultar compleja y peligrosa? ¿Cómo ves esta sección? Bueno, mira, lo primero, y no lo pienso dos veces, lo primero es que desde el poder no puedes ejercer ningún tipo de censura. Y me parece que sí, en este caso muy concreto, la labor de la información que se genera en las mañaneras nos alerta, ¿no?, a un ejercicio desde el poder para ejercer un tipo de censura. Creo que no corresponde a este espacio el quién es quién en la información. Esto es lo primero que yo quiero anotar. Ahora, como la realidad no es blanca y negra, sino está llena de matices y de grises, no puedo yo soslayar que nos encontramos sin duda, y ya lo he dicho muchas veces, en una fuerte guerra ideológica, en donde de alguna manera los medios que podemos considerar hegemónicos y que tienen un mayor poder económico y que a lo largo de muchos años han detentado un enorme poder político, van en contra de lo que puede considerarse una propuesta de transformación de este país y de un discurso político y de acciones muy concretas que llevan adelante esta propuesta de transformación. De tal modo que uno escucha y lee a los medios hegemónicos y evidentemente se ven los recursos, ¿no? Se ven las bombas que lanzan, los torpedos, cómo aprovechan distintos datos de la información, cómo los traducen, cómo los manipulan, cómo hay infinidad, y digo infinidad, pero numerosos comentaristas y analistas en los medios que lamentablemente responden a intereses muy concretos y se hacen eco, a veces pues con evidentemente parte del negocio, y en otras pues simplemente por ingenuidad de informaciones y de la famosa infodemia, ¿no? Ante eso creo que la acción que emprende el Estado mexicano en estos momentos es errática, no tiene lugar en la mañanera y correspondería a otro tipo de medios el generar no un periodismo oficialista, ni un periodismo que le dé la vuelta a esta información, sino un periodismo equilibrado e inteligente, ¿no? Hay un antecedente, esto tampoco es muy original, hay un antecedente en Argentina donde precisamente el noticiero más importante de lo que podemos considerar la televisión pública argentina o la red de televisión pública argentina, a las 10 de la noche un personaje, un periodista muy prestigiado, demuestra cómo es que se construyen estas falsas informaciones, da elementos,
incluso, bueno, pues él se involucra totalmente, ¿no? Y tiene un gran oficio, es un personaje muy respetado, es un personaje con una larga trayectoria, y él se compromete. Y bueno, las veces que me tocó a mí ver este ejercicio, pues es muy loable. Aquí en Canal 21 se intentó un par de ocasiones, y se sigue intentando, a mí me parece que con muy pobres resultados, ¿no? En un programa que se llama Aunque usted no lo vea. Creo que en definitiva habría que mirar, así como he dicho que hay errores políticos claves como la militarización, como el no aliarse a las fuerzas realmente de izquierda, que miran con ánimo una transformación profunda de este país. También me parece que al gobierno de López Obrador le ha faltado una estrategia sólida en términos de comunicación más allá de la mañanera, ¿no? Y que ha dejado de lado lo que podrían ser el trabajo importante, incluso en la construcción de redes sociales, pero también en cuanto a las televisoras públicas, las televisoras universitarias, las radios públicas, ¿no? Y el ejercicio de muchos de quienes nos ganamos el pan en estos medios y que pues lo hacemos en condiciones cada vez más precarias, ¿no? Gracias, Víctor. Guadalupe, si bien es cierto que creo que nos hace falta en general como sociedad salir precisamente del yugo de estos medios hegemónicos, y que incluso yo voy más allá y siempre a lo mejor he sido muy ruda en decir que incluso entre nuestro propio gremio debemos de desterrar de nuestro gremio a los que han convertido la profesión en algo totalmente pues incluso rayando pues ya en el crimen, en ciertos actos delictivos, así como han habido periodistas que pues lo más común es quizá esta frase tan famosa del Chayo, ¿no? Esta palabra tan famosa del Chayo, y que hayan vendido su reputación, hayan vendido su pluma, hayan vendido pues su ética a pues muchos grupos de poder, ¿no? Hay más allá de eso, pues periodistas, o que en algún momento fueron periodistas y que ahora quizá pues se pasaron a otro lado, ¿no? Al participar en montajes, al incluso extorsionar empresarios, por decir de lo más conocido, ¿no? Pero que hay muchas cosas que quizá no son tan públicas y que sí deban decirse, ¿no? Con todas sus letras. Sin embargo, mucha gente de estos personajes, de estos medios tradicionales, televisoras, radiodifusoras y estos columnistas, muchas veces ligados al poder, particularmente pues en el sexenio de Salinas, que tuvo pues un arropamiento o incluso una fabricación de intelectuales, como le llama el presidente, intelectuales orgánicos, y que sin duda querríamos muchos de nosotros como sociedad que quedaran al descubierto. Lo que pasó ayer en la mañanera con esta sección, no sé desde tu perspectiva si en realidad fue un ejercicio que contribuya realmente a exhibir a este tipo de personajes, o por el contrario hubo a lo mejor muchos errores que quizá le darían incluso mayor carne de cañón o mayores elementos a la oposición que está golpeando al presidente. Y pues, ¿cómo ves que crees que regrese esta persona para la siguiente sección, o cómo ves este tema, Guadalupe? Definitivamente coincido totalmente con Víctor. Fue una estrategia errada, totalmente. ¿Por qué? Porque desde el poder no se califica que quién dice verdad o quién dice mentira. En realidad, creo que el papel del gobierno es informar e informar con actos. Las cosas que se hacen bien. Creo que debe haber autocrítica. Definitivamente, por el otro lado, también la oposición y los medios hegemónicos, tanto internacionales como nacionales. Y esto lo sabemos, pero no es papel del gobierno decir defenderse en la esfera pública, sino defenderse con acciones, defenderse con información, no de esta manera. Creo que fue una desproporción, fue una estrategia fallida que definitivamente le da más campo a la oposición para continuar haciendo lo que están haciendo, porque la infodemia existe,
existe mucho dinero y se está utilizando con medios de comunicación que alguna vez fueron considerados serios. Y ya no quiero decir nombres, pero por ejemplo, el tema también de la cobertura internacional, la revista The Economist, la revista Forbes, estoy hablando. ¿Por qué? Porque las leo, porque veo, sé exactamente quiénes son los corresponsales que también han sido muy vocales en sus cuentas sociales, ¿no? Como que están aquí para pegarle y para pegarle al gobierno, y no necesariamente diciendo la verdad, sino de alguna forma puedo hablar de propaganda. ¿Por qué? Porque ¿qué es la propaganda? Es cubrir una parte de la realidad solamente para dar una cierta impresión, con una agenda política o geopolítica, pero no era papel del gobierno. Y creo que esto ya se pasó, la seriedad con la que un gobierno debe actuar y la parcialidad. Es claro que estamos en una democracia, como lo dijo el vocero, bienvenida a la democracia, pero ¿quién califica? No es el papel del gobierno. Es el papel de nosotros, de los críticos, de los medios de comunicación. La democracia en este sentido, la esfera pública, ahí se dirimen este tipo de cuestiones, ¿no? En una verdadera democracia. Un error desproporcionado. Yo solamente quiero decirles que me tengo que despedir porque estoy ahorita en un viaje importante y tengo que irme, pero no porque sean menos importantes. Yo quiero despedirme de todos ustedes. Muchas gracias, Adriana, una excelente moderación. Víctor, Ricardo, como siempre, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Un poco. Muchas gracias, Guadalupe. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a Guadalupe Correa. Ricardo, ¿cómo ves? Un tema muy polémico que, pues, el presidente, como decía Guadalupe, sin duda creo que sí está enfrentando, pues, también una gran campaña de desinformación en diferentes frentes. Ricardo, ¿cómo sería la mejor forma de desmentir? ¿Cómo ves el ejercicio que se hizo el día de ayer? ¿Y cómo ves a la prensa en este papel? Mira, es un ejercicio errático, sin duda. Me llama la atención que, por ejemplo, como dice Víctor, y tiene razón en eso, es decir, lo que ha carecido de este gobierno es de una política de comunicación integral. Y al carecer de una política de comunicación amplia e integral, no tiene otro instrumento que el contraataque. Podemos entender muchas cosas de los ánimos del presidente, si es venganza contra los periodistas y medios que lo cuestionaron a lo largo de muchos años, que lo exhibieron, que no le dieron espacios para expresarse en las etapas de lucha social. Es entendible, es humano que pueda acumular rencores, que hoy desde el poder los está sacando, los está exhibiendo. A cada momento observamos cuestionamientos hacia ciertos periodistas cuya fama y reputación, buena o mala, conocemos todos, pero creo que el ejercicio no tiene ninguna razón de ser, porque en principio el presidente busca erigirse como el dueño de la verdad. Y obviamente se ha documentado que ha mentido muchísimas veces a lo largo de toda esta etapa de conferencias mañaneras. También es cierto que la prensa ha incurrido en estos vicios de mentir, y hay dos formas de mentir en el periodismo: inventar noticias y omitir información. Pero el presidente ha sido muy quisquilloso en este tema del periodismo, incluso se ha atrevido a pontificar sobre periodismo, sobre reglas periodísticas, y creo que no es su papel, ¿no? Hay demasiados problemas en el país y gravísimos como para estar prestando la atención a los hierros y desatinos de la prensa. Ahora, ¿cómo se combate todo esto? Con una política integral, es decir, no informan y tienen cosas que probablemente puedan ser positivas como los programas sociales, pero no se dice dónde, cuándo, cómo, qué. No cabildean con los medios para acercarse a columniar a asuntos que importan para el gobierno. Es decir, toda esta es política. Finalmente, el acercamiento con periodistas es política. Ningún medio va a tomar
tal o cual cosa positiva. Es decir, esto es una estrategia, un aparato de trabajo con expertos, con equipo, con relaciones, que se tiene que echar a andar para permear toda la información que el gobierno quiere difundir y de esa manera contrarrestar críticas, ¿no? Porque cómo se contraponen o se enfrentan estos cuestionamientos que le duelen al presidente, pues con información. Es decir, lo tienen todo, solamente que no lo saben comunicar. Y si no lo saben comunicar, pues no tienen el efecto que el presidente quiere, y en consecuencia el presidente hace berrinche, el presidente se enoja por la crítica, y entonces se desata toda la polémica contra medios, contra periodistas a los que se califica de conservadores o de servir a otros intereses. Seguramente sí, están sirviendo a otros intereses, pero el gobierno tiene el derecho de réplica y tiene el derecho de informar y tiene el derecho de insistir por todos los medios posibles, colocar y dar a conocer la información que le importa. Esa es una forma y de esa manera se crea opinión pública, pero denostando medios y reporteros creo que no se llega a ningún lado, se polarizan las relaciones y esto no contribuye para nada en el ejercicio democrático y el ejercicio de la información. Ahora, el, el ejercicio del quién es quién, pues mira, en efecto hay muchas mentiras en la prensa, pero creo que esto tiene que pasar por un código ético a nivel de medios, donde lo que debe imperar es una autorregulación en medios, es decir, un filtro, porque evidentemente aquellos medios que están incurriendo en difundir mentiras, pues se van desacreditando poco a poco ante la opinión pública, y creo que sabemos qué medios son, pero evidentemente no hay códigos de ética en los medios de información. Son contados los que los tienen, donde se evalúan las cosas, se revisa que las fuentes estén bien acreditadas, que no sean anónimas, porque, bueno, eso es lo que, con base en ese trabajo pulcro, limpio, sustentado, pues vamos construyendo no solamente el prestigio del medio, sino también el prestigio personal que como consecuencia de nuestro trabajo se va dando paso a paso, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Pues les agradezco mucho la participación en esta mesa. Creo que abordamos muchos temas muy interesantes. Nos quedan, por supuesto, algunos temas también en el tintero, y si me permiten, pues le damos seguimiento a estos temas que nos quedan pues la próxima semana. Como siempre, la verdad es que es un placer tenerlos en este programa para ampliar todos estos temas, los panoramas, los ángulos, los enfoques, con gente a quien respetamos mucho, a quien yo particularmente respeto mucho. Así que, Víctor, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, y obviamente el agradecido soy yo, porque al final de cuentas este es un espacio donde de verdad precisamente damos otra versión de los hechos a la versión, por una parte oficial, y por otra parte también a la versión de los medios hegemónicos. Entonces, para mí es muy grato participar, y en donde además a las pruebas me remito, avanzamos en la reflexión semana con semana, junto con el público que nos escucha y participa también en estas mesas. Muchas gracias, y obviamente pues un abrazo a Ricardo, y pues agradecido, y saludos al buen Julio, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Ricardo, muchísimas gracias por tu participación. No, muchas gracias, Adriana. Yo muy complacido de estar aquí cada jueves. Gracias, un saludo a Víctor, a Julio, donde esté, y bueno, pues muchas gracias también al público que nos siguió. Gracias, Víctor. Ricardo, pues nos vemos el próximo jueves. Un fuerte abrazo.